La gloria y caída del Imperio Romano. El Imperio Romano, una de las civilizaciones más influyentes de la historia, se destaca por su vasto territorio, sus impresionantes logros arquitectónicos y su legado cultural. Desde su fundación hasta su auge, Roma se erigió como un faro de poder y sofisticación, dejando una marca indeleble en el mundo. La fundación de Roma está envuelta en mitos y leyendas, siendo la más famosa la historia de Rómulo y Remo. Aunque la realidad histórica es más compleja, estos relatos reflejan el espíritu combativo y la determinación que caracterizaron a los romanos desde sus inicios. Durante la monarquía romana, Roma fue gobernada por una serie de reyes que sentaron las bases de su futura grandeza. Estos primeros monarcas introdujeron instituciones políticas y religiosas que perdurarían, consolidando el poder y la cohesión social en la naciente ciudad-estado. La transición de la monarquía a la república marcó un cambio fundamental en la estructura política romana. Este periodo de transformación fue testigo de la lucha por el poder entre la aristocracia y el pueblo, resultando en la creación de un sistema más inclusivo y representativo, aunque no exento de conflictos. El sistema político de la República Romana fue un complejo entramado de instituciones que buscaban equilibrar el poder entre diferentes grupos sociales. El Senado, los cónsules y las asambleas populares desempeñaron roles cruciales en la gobernanza, estableciendo un modelo de participación política que influiría en futuras democracias. Las guerras púnicas fueron una serie de conflictos bélicos entre Roma y Cartago que marcaron el ascenso de Roma como potencia dominante en el Mediterráneo. Estas guerras permitieron a Roma expandirse territorialmente y consolidar su poder, controlando importantes rutas comerciales y territorios estratégicos. Julio César desempeñó un papel crucial en la expansión romana mediante sus exitosas campañas militares en la Galia y más allá. Su carisma y habilidades tácticas no solo aseguraron nuevas tierras para Roma, sino que también incrementaron su popularidad y poder político dentro de la República. El primer triunvirato fue una alianza política entre Julio César, Pompeyo y Craso, que buscaba equilibrar el poder en Roma. Aunque inicialmente fue beneficioso para los tres líderes, las tensiones y ambiciones personales eventualmente condujeron a una ruptura y a la inevitable confrontación entre César y Pompeyo. La guerra civil entre César y Pompeyo fue un conflicto decisivo que transformó la historia de Roma. Tras la victoria de César, la República Romana nunca volvería a ser la misma, marcando el inicio de un periodo de dictaduras y la eventual transición hacia el imperio. El asesinato de Julio César en el 44 a.C. fue un evento traumático que desencadenó una serie de conflictos internos en Roma. Su muerte dejó un vacío de poder que permitió a figuras como Augusto emerger, llevando a la transformación definitiva de Roma de una república a un imperio. Con la muerte de Julio César, Augusto emergió como una figura clave, consolidando su poder y marcando el inicio del Imperio Romano. Su astucia política y reformas transformaron Roma, sentando las bases de una era dorada. Augusto no solo fue un líder militar, sino también un arquitecto del nuevo orden. La Pax Romana, un periodo de casi 2 siglos de relativa paz, permitió el florecimiento de la cultura, la economía y la infraestructura romana. Durante este tiempo, Roma se convirtió en un centro de innovación y estabilidad, donde las artes, el comercio y la ciencia prosperaron bajo la protección del imperio. La expansión territorial del Imperio Romano llevó sus fronteras a casi toda Europa, partes de Asia y África. Esta vasta extensión no solo aumentó su riqueza y poder, sino que también permitió un intercambio cultural sin precedentes. Las legiones romanas aseguraron y mantuvieron estos territorios con disciplina y eficacia. La vida cotidiana en el Imperio Romano era diversa y vibrante, con una clara división entre clases sociales. Los ciudadanos disfrutaban de baños públicos, mercados y foros, mientras que los esclavos y plebeyos trabajaban arduamente. Las ciudades eran centros de actividad, donde la política, el comercio y el ocio se entrelazaban. Los gladiadores, figuras icónicas del entretenimiento romano, luchaban en coliseos ante multitudes apasionadas. Estos combates no eran solo espectáculos, sino también una forma de control social y político, mostrando la fuerza y la gloria de Roma. Los juegos reflejaban la brutalidad y el esplendor de la cultura romana. La arquitectura romana es un testimonio de ingenio y grandeza. Los acueductos, como el de Segovia,
transportaban agua a largas distancias, mostrando su dominio en ingeniería hidráulica. Coliseos, como el de Roma, albergaban espectáculos que unían a la ciudadanía, reflejando su habilidad para construir estructuras impresionantes y funcionales. El derecho romano es una de las herencias más duraderas de Roma. Su sistema jurídico, basado en la equidad y la justicia, sentó las bases del derecho moderno en muchos países. Los principios legales como el habeas corpus y el derecho a un juicio justo siguen siendo fundamentales en la actualidad. La religión en la antigua Roma era una mezcla de creencias y prácticas. Los romanos adoptaron dioses de diferentes culturas, integrando deidades griegas y etruscas. Los ritos y ceremonias eran esenciales para mantener la favorabilidad de los dioses y asegurar la prosperidad del Estado, reflejando su sincretismo religioso. La influencia de la cultura griega en Roma fue profunda y transformadora. Los romanos adoptaron y adaptaron el arte, la filosofía y la literatura griegas, creando una síntesis cultural única. Esta influencia se reflejaba en la educación, donde los jóvenes romanos estudiaban a los grandes pensadores griegos, fortaleciendo así su legado intelectual. Las grandes conquistas de Trajano ampliaron el Imperio Romano a su máxima extensión. Bajo su liderazgo, Roma anexó Dacia y Mesopotamia, asegurando recursos valiosos y nuevas rutas comerciales. Su gobierno no solo expandió el territorio, sino que también consolidó la autoridad romana, dejando una marca imborrable en la historia del imperio. El muro de Adriano, construido en el siglo II a.C., marcó la frontera norte del Imperio Romano en Britania. Este imponente muro de piedra y tierra, de unos 117 kilómetros de longitud, se erigió para proteger el territorio romano de las incursiones de tribus bárbaras. La decadencia del Imperio Romano se acentuó con invasiones bárbaras que devastaron sus fronteras. Hunos, visigodos y vándalos atacaron sin cesar, debilitando las defensas romanas. La caída de Roma en 476 de Cristo marcó el fin de una era de esplendor y la desintegración de su vasto dominio. Diocleciano intentó salvar el Imperio Romano mediante profundas reformas. Dividió el imperio en dos partes, Oriente y Occidente, con la esperanza de una administración más eficiente. Esta división pretendía aliviar la carga de gobernar un vasto territorio, pero también sentó las bases para la eventual separación definitiva. Constantino el Grande transformó radicalmente el Imperio Romano al adoptar el cristianismo como religión oficial. Su conversión y posterior edicto de Milán en 313 d.C. otorgaron libertad de culto a los cristianos, marcando el comienzo de una nueva era religiosa y cultural en Roma y consolidando el cristianismo en Europa. Constantinopla, fundada por Constantino en 330 d.C., se convirtió en la nueva capital del Imperio Romano. Situada estratégicamente entre Europa y Asia, la ciudad floreció como un centro comercial y cultural. Su magnífica arquitectura y fortificaciones la convirtieron en un símbolo del poder y la grandeza romana. La caída del Imperio Romano tuvo causas económicas profundas. La devaluación de la moneda y la inflación desenfrenada erosionaron la estabilidad financiera. Los altos impuestos y la corrupción debilitaban la economía. La dependencia de mano de obra esclava, además, limitaba la innovación y la eficiencia, contribuyendo al colapso del sistema. La corrupción y la ineficacia política también jugaron un papel crucial en la caída de Roma. Los funcionarios públicos abusaban de sus poderes para enriquecerse, mientras que las luchas internas debilitaban la administración. La falta de liderazgo y la inestabilidad política minaban la confianza en el gobierno y socavaban su capacidad de respuesta. Las invasiones bárbaras fueron el golpe final para un imperio ya debilitado. Tribus germánicas, unos y otros pueblos aprovecharon las debilidades romanas para saquear y conquistar territorios. La falta de un ejército cohesionado y bien entrenado dejó a Roma vulnerable, culminando en su caída en el año 476. El legado cultural y tecnológico de Roma es inmenso. Sus avances en ingeniería, derecho y arquitectura siguen influyendo en la civilización moderna. Los acueductos, carreteras y edificios que construyeron son testamentos duraderos de su ingenio. Roma dejó una marca indeleble en la historia, moldeando el desarrollo de la sociedad occidental. Después de la caída, Roma continuó influyendo en la Europa medieval. Muchas instituciones romanas fueron adoptadas y adaptadas por reinos europeos. La Iglesia Católica Romana, en particular,
mantuvo y difundió la herencia cultural y legal de Roma, asegurando que su impacto perdurara mucho después del colapso del imperio. El Imperio bizantino preservó gran parte del conocimiento romano, asegurando que obras de arquitectura, ingeniería y literatura llegaran a la posteridad. Gracias a los monjes copistas y a la Biblioteca de Constantinopla, textos clásicos se mantuvieron vivos, influyendo en el Renacimiento y permitiendo que la sabiduría antigua perdurara. La vasta red de caminos romanos transformó el comercio en el imperio. Facilitaban el movimiento rápido de mercancías, tropas y correo. Estos caminos, construidos con técnicas avanzadas, conectaban ciudades y regiones, promoviendo intercambios culturales y económicos que fortalecieron la cohesión del imperio durante siglos. El sistema político romano ofrece valiosas lecciones para la gobernanza moderna. La separación de poderes, los procesos legislativos y el concepto de ciudadanía romana sentaron precedentes para las democracias actuales. Estudiar su evolución y errores permite comprender mejor los fundamentos y desafíos de nuestras propias instituciones políticas. La ingeniería romana se destacó en proyectos como acueductos y anfiteatros. Con innovaciones como el arco, el hormigón y la planificación urbana, los romanos construyeron infraestructuras duraderas. Estos logros no solo mejoraron la vida cotidiana de sus ciudadanos, sino que también inspiraron la ingeniería moderna. Las mujeres en Roma desempeñaron roles fundamentales en la familia y la sociedad. Aunque su influencia política era limitada, matronas como Livia Drusila y Agripina la Menor mostraron su capacidad para influir en asuntos clave. A través de la educación y la gestión doméstica, las mujeres romanas dejaron una huella duradera en la historia. La educación en Roma se centraba en la formación de ciudadanos competentes. Los niños aprendían a leer, escribir y las bases de la aritmética. Los jóvenes varones, especialmente los de familias pudientes, continuaban sus estudios con tutores griegos, profundizando en filosofía, oratoria y retórica, esenciales para la vida pública. La filosofía romana se inspiró en gran medida en pensadores griegos como Sócrates, Platón y Aristóteles. Los romanos adoptaron y adaptaron estas ideas, con figuras como Cicerón que fusionaron la filosofía con la política, promoviendo conceptos de justicia, deber cívico y moralidad que influirían en generaciones posteriores. Entre los emperadores más destacados se encuentran Augusto, que estableció las bases del imperio, Trajano, conocido por sus conquistas, y Constantino, quien promovió el cristianismo. Cada uno dejó un legado duradero, desde reformas administrativas hasta monumentos arquitectónicos que aún hoy son símbolos de la grandeza romana. Roma no solo influyó en la religión a través del cristianismo, sino también en el arte con su arquitectura, esculturas y mosaicos. Los templos, anfiteatros y acueductos romanos siguen siendo modelos de ingenio y belleza, testimoniando la habilidad y visión de sus constructores. La caída del Imperio Romano nos deja valiosas lecciones. La corrupción, la ineficacia política y la falta de adaptabilidad pueden debilitar incluso a las civilizaciones más poderosas. Estudiar Roma nos permite reflexionar sobre la importancia de la integridad y la eficacia en la gobernanza actual.